Si yo hablo del régimen especial de trabajadores desplazados, muy poca gente sabrá a lo que me estoy refiriendo. Quizás si digo Ley Beckham, algunos más sepan de lo que hablo. Se llama así precisamente porque David Beckham, el futbolista, fue el primero en beneficiarse de ella. Es un régimen especial puesto en marcha por la agencia tributaria que beneficia a trabajadores con salarios muy altos que han venido a rendir cuentas. Sin embargo, muy pocas empresas y muy pocos trabajadores conocen qué beneficios tienen. Hoy, para hablarnos de esta gran desconocida, contamos con Paulo Cera, responsable del área fiscal de Touchdown. Hola, Paula, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de saludaros. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por participar y por aclararnos este tema, que es un tema muy poco conocido en general por las empresas y por el público general. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Se llama régimen especial de trabajadores desplazados, ¿verdad? Pero todo el mundo lo conoce como Ley Beckham. Total, porque la primera persona que se lo aplicó fue Beckham. Entonces, cuando iniciaron el régimen especial, cogió fama por su nombre. Al principio aplicaba a todo trabajador que se desplazase a España, incluidos futbolistas, y por eso lo aplicaba, y luego quitaron en el nuevo régimen especial a la parte de futbolistas. ¿En qué consiste este régimen especial? Lo que dice la norma es que cualquier persona, y no solo española, que haya sido no residente fiscal, o sea, que no haya vivido en España durante 5 años, si vuelve a España con un contrato de trabajo, se puede aplicar un régimen especial que lo que le permite es tributar como si fuese no residente fiscal. Esto es a un tipo fijo. Ajá, o sea, vale, nos vale para cualquier persona. No hace falta que sea española o de la Unión Europea. Cualquier trabajador que se desplace en España y no haya sido residente fiscal en ese tiempo que me comentabas, se puede beneficiar de esto. Eso es. Esto muchas veces genera mucha confusión porque hay mucha mezcla entre residencia fiscal y nacionalidad. La residencia fiscal es donde tú vives normalmente más de 183 días durante el año. Entonces, si tú has vivido más de 183 días fuera de España durante 5 años y puedes probarlo, normalmente se prueba con certificados de residencia fiscal, puedes optar a este régimen especial, que, como te decía, te permite tributar bajo la norma de no residentes. ¿Y esto qué implica? Que tributas a un tipo fijo del 24% y solamente por los rendimientos de fuente española, salvo las rentas del trabajo, que sí que son rentas de fuente mundial. En la práctica, Ajá. ¿qué significa esto? Que tú te desplazas a España y pagas impuestos por lo que ganes por tu trabajo. Si te vas 2 meses a trabajar fuera y vuelves, ese rendimiento del trabajo sí que lo tienes que incluir dentro de tu declaración de la renta, pero todas las rentas de fuente privada que tengas fuera de España, inmuebles, inversiones, todo lo que no esté en España, no tiene que estar sometido a tributación aquí. Es como si no existiese y, por tanto, tampoco habría obligación de presentar, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio. Ajá. Perfecto, Pablo, muy interesante. ¿Y hay alguna cantidad mínima o alguna cantidad máxima? Sí, no hay ninguna cantidad mínima para poder solicitar el régimen especial. El requisito es, como te decía, venir con un contrato de trabajo, aunque también con la nueva ley de startups hay algunas figuras que permiten a los autónomos beneficiarse de esto. Es residual, no se ve mucho. Pongamos en términos generales que es para personas con contrato de trabajo que no hayan sido residentes. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que no todo el mundo tributa un 24%. Como el IRPF es un impuesto progresivo por el que tributamos todos los residentes fiscales en España que no estamos acogidos a este régimen especial. Entonces hay como una brecha salarial por la cual resulta beneficioso, que es más o menos unos 50.000 euros, depende de la comunidad autónoma. Entonces, a partir de 50.000 euros suele ser beneficial solicitar este régimen especial porque, como el tipo aplicable es el 24%, los salarios por encima de 50.000 euros suelen tributar por encima de ese 24%. ¿Cuál es aquí? Yo creo que el punto decisivo a la hora de tomar la decisión, que tú no puedes pedirlo cuando quieras. Tienes 6 meses desde el momento en el que llegas a España para hacer la solicitud del régimen especial. Una persona, cuando se desplaza a España, aunque muchas no lo hacen, tiene la obligación de presentar un modelo que se llama el modelo 030, que yo lo digo coloquialmente, es para decirle: hola, Hacienda, he llegado, ¿no? Para dar constancia Sí. de que has llegado a España. Y entonces, en esos 6 meses tenemos que presentar tanto el modelo 030, que es el de llegada, como el 149, que es el de solicitud del régimen especial. Y esto es súper estricto. Si pasan 6 meses desde que has llegado a España y no has pedido el régimen especial, pierdes la posibilidad de aplicarlo. De hecho, nosotros en la práctica, a nivel de despacho o a nivel de gestión,
esto se lleva como con muchísimo criterio y mucho cuidado porque pierdes la opción y puede ser que hagas a una persona perder un ahorro fiscal sustancial por no haber presentado la solicitud a tiempo. Entonces, es importante eso, tener en cuenta que son 6 meses desde la llegada. Y luego, ¿cómo juega esto? Pues que hay gente que llega y te dice, es que yo llego con un salario de 45.000, ¿pido el régimen o no pido el régimen? Aquí, a la hora de tomar la decisión, hay que tener en cuenta 2 factores. Uno, Ajá. la expectativa salarial que tú tienes durante el año, que dices, bueno, vale, yo ahora gano, imagínate, 48.000 euros, pero tengo la expectativa de que este año me hagan una promoción. Pues al final todo lo que vayas a subir, como el IRPF es progresivo, cuanto más ganes, peor te va a salir. Mientras que con el régimen especial siempre vas a tributar a un 24% de tipo fijo. Pero Ajá. luego sí que es verdad que hay que tener en cuenta una cosa, que como tributas bajo la normativa de no residentes, hay como muchos beneficios que otorga la ley del IRPF que no se le otorga al régimen especial. Ujú. ¿Qué nos estamos encontrando en esta última época? Personas que son padres o madres. Por ejemplo, la prestación de maternidad y de paternidad está exenta en el IRPF, no paga impuestos. Sí. Pero en la ley de no residentes no hay ningún enlace que haga referencia a esa exención también para los residentes. Por lo tanto, lo tienes que incluir como mayor rendimiento en la declaración. Y Ajá. tampoco Paula, existe... disculpa, luego me comentas pros y contras, si te parece, pero para que nos quede claros a todos, contabas que había una serie de requisitos. Has enumerado que no fuera residente fiscal en España los 5 años anteriores. ¿Hay algún requisito más que tengan que cumplir estas personas? Lo que te decía es que vengan con un contrato de trabajo para el caso Ujú. en el que vayan a ser becan por cuenta ajena. Como te decía, hay Ajá. 2 casuísticas que para autónomos sí que sirven, pero las 2 casuísticas que permite la ley de startups beneficiarse de Beckham es que vengas a realizar una actividad emprendedora o que vengas con una startup que haga una actividad emprendedora. Ujú. En la Vale. práctica, para solicitarlo tienen que pedir autorización a un organismo público. Yo no he visto muchos casos y no serviría para el caso, por ejemplo, de teletrabajadores que vienen, pero se dan de alta como autónomos y prestan servicios solamente para una empresa Ujú. extranjera. Eso no se considera actividad emprendedora. Entonces, Ajá. en términos generales es no ser residente fiscal durante los últimos 5 años, venir con un contrato de trabajo y luego el límite del salario, que es lo que la mayoría de personas aplican. Ajá, vale, entiendo, Paula. ¿Tiene límite de años? Es decir, se aplica desde el primer momento, cuando venga, en los plazos que nos has comentado, pero ¿es para toda la vida laboral que se desarrolla en España o tiene un límite? No, tiene un límite la norma dice, es que las normas fiscales al final son la leche. La norma dice el primer año que sea residente fiscal y los 5 siguientes, en la práctica son 6. Y Ajá. es el primer año en el que sea residente fiscal. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas, por ejemplo, que llegan en agosto. Si una persona llega en agosto, ese año pasa menos de 183 días. Entonces, ese año es no residente fiscal. Y Ujú. aplicaría para el año siguiente. Y sería ese año y otros 5, o sea, 6. Ujú. Ajá, entiendo. O sea que al final serían 6 años y medio, pero ese primer medio año no contaría como tal porque no se considera residente fiscal por los plazos que tú comentabas. Eso es, si llegas después de julio. Si llegas antes de julio ya sería residente fiscal y serían esos 6 años. Ujú. ¿Hay alguna excepción? ¿Hay alguna persona que cumpla estos requisitos pero no pueda beneficiarse de esta ley o de este régimen? Personas que sean autónomos. Los autónomos no pueden beneficiarse del régimen especial. De hecho, si vienen Ujú. salvo que entren dentro de la casuística de los autónomos por los cuales se les concede Beckham. Pero si tú vienes con un contrato de trabajo y luego te das de alta como autónomo en España, automáticamente entras en exclusión del régimen especial y te deja de aplicar. De hecho, nosotros hemos tenido muchos casos de personas que tienen el régimen especial, tienen Beckham y de repente dicen, ay, voy a empezar a prestar servicios porque soy consultor y al margen de mi trabajo normal, pues voy a hacer trabajos de consultoría para alguna otra empresa. Me doy de alta como autónomo. Directamente estás fuera del régimen especial. Es causa de exclusión. Es causa de exclusión también o causa de finalización que te vayas de España, que adquieras la consideración de no residente fiscal. Si te vas, lo pierdes y tendrías que volver a esperar otros 5 años para poder volver a pedirlo.
Ajá. Y, por ejemplo, si yo soy un expatriado durante X meses que sí que me van a suponer estar fuera de España, luego, por mi empresa, no puedo volver a retomarlo. Si pierdes la residencia fiscal, no. Ujú. Vale, Eso es. entiendo, Paula. Antes habías empezado a comentarnos alguna serie de contras que tenía esta ley, por ejemplo, que no se podía beneficiar de la exención por paternidad y maternidad. ¿Qué pros y qué contras tiene este régimen? A ver, en términos generales, para salarios por encima de 50.000 euros suele ser beneficioso el régimen especial siempre. ¿En qué casos no es beneficioso? En el caso de personas que estén más o menos al límite de esos ingresos y no tengan un crecimiento de salario en su carrera profesional en los últimos 6 años, que no suele ser el perfil, pero bueno, podría pasar. Y luego tienen que tener en cuenta que que están excluidos 3 cosas principales. La prestación por maternidad y paternidad no se puede incluir, o sea, no está excluido, no está exento y por lo tanto tributa. No tienen derecho a ninguna de las deducciones por maternidad, por gastos de guardería, todas estas que están como muy vinculadas al IRPF por nacimiento de hijos, no se contempla nada en la norma de no residentes. La aportación a planes de pensiones, que también nos trae de cabeza, que realiza la empresa a favor de estos trabajadores tampoco tiene reducción y como se lo pagan es mayor salario, entonces durante estos años no es beneficioso que las empresas aporten, perdón, iba a decir apuesten, aporten por ellos a planes de pensiones. Y te quería decir otra y se me ha olvidado. La vivienda habitual. Como tributan bajo la norma de no residentes, la norma de no residentes no contempla que tú tengas una vivienda habitual en España, porque claro, si eres no residente no deberías tener una vivienda habitual en España. Entonces, si se compran viviendas en España, tienen que incluirlas en la declaración de la renta bajo el régimen especial como vivienda vacía y pagar. En España hay una cosa que se llama imputación de rentas, pues pagar imputación de rentas. No es mucho, pero bueno, también como que genera mucha confusión porque en su cabeza son residentes, pero claro, no son residentes en relación con la normativa y no entienden muchas veces que se tengan que incluir la vivienda como vivienda a disposición. Paula, tú que tienes mucha experiencia gestionando este tipo de regímenes, ¿hay un perfil típico de persona que se beneficia? Sí, yo creo que cada vez más. Nosotros pedimos hace unos años números, están un poco desactualizados porque era cuando en TaxDown éramos poquitos, yo creo que fue como el tercer o el cuarto año de TaxDown, porque yo siempre he defendido que dentro de la compañía tendríamos que tener un servicio para este tipo de empleados. ¿Qué empleados encontraba yo muy atractivos? Yo creo que son personas de un nivel educativo alto, que entienden bien impuestos, saben beneficiarse y saben entender lo que supone la norma, con lo cual a nivel de clientes es un cliente muy agradable, normalmente de empresas multinacionales, sobre todo porque estas son las empresas, nosotros trabajamos con varias empresas ayudándoles a facilitar a sus empleados el desplazamiento, porque son las empresas las que informan muchas veces a los empleados de este beneficio. Porque uno de los problemas con los que nos encontramos también es con el desconocimiento de las personas que vienen sin venir con una empresa grande de este régimen a la hora de beneficiarse y de poder aplicárselo y solicitarlo. Y claro, como tiene 6 meses, puede que se enteren al tiempo, pero ya ha pasado el plazo para que se lo puedan aplicar. Justo eso te iba a preguntar, Paula, ¿qué papel desempeñaban las empresas? Porque estamos hablando de un perfil de, si no extranjeros, sí persona que lleva mucho tiempo fuera de España, que a lo mejor no conoce esta ley, y qué papel juega la empresa a la hora de informarles o ayudarles a tramitarlo. La empresa juega un papel fundamental y por eso nosotros hacemos un esfuerzo muy grande en buscar empresas para colaborar con ellas en la ayuda al desplazamiento de sus empleados a España. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que un asesoramiento previo al desplazamiento. Igual que en renta, para mí el mejor asesoramiento es el que recibes durante el año, porque una vez ya ha pasado el año ya hay menos que puedas hacer. Esto es igual, todo el conocimiento que tengamos es clave. Para el empleado, porque podemos tener la capacidad de decidir, oye, nosotros lo que hacemos normalmente es una entrevista con la persona que se va a desplazar, la empresa nos informa, oye, pues nos vamos a traer a X persona y va a venir a vivir a España. Y entonces tenemos una reunión con ellos. Oye, le preguntamos cuándo viene, por cuánto tiempo, su salario y si tiene bienes en el extranjero, porque hay veces que aunque no lleguen a los 50.000 euros, si tienen mucha inversión fuera,
puede que también les merezca. Como no tienen que incluir nada de lo que tienen en el extranjero dentro de la declaración, les puede resultar beneficioso. Y entonces, en función de eso, decidimos si solamente tenemos que comunicar el desplazamiento a la agencia tributaria o si también solicitamos el régimen especial. Lo que te decía de los 6 meses, que eso es escrito en piedra, ¿no? Sí. Y luego, una vez se desplazan, una de las cosas por las que nos resulta muy útil colaborar con las empresas es porque nosotros avisamos a Payroll, a recursos humanos, del porcentaje de retención que les tienen que aplicar. Al régimen especial no le tienen que practicar la retribución de una persona normal. Entonces decimos, vale, pues va a llegar en agosto, viene de un país de la Unión Europea. De agosto a diciembre le tienes que retener a este porcentaje de impuestos y a partir de enero, que ya le habrán concedido el régimen especial, empieza a retener al 24%. O bien en marzo, vale, pues potencialmente va a ser Beckham, cumple con todos los requisitos, practica las retenciones al 24% porque si no le vas a estar reteniendo más de lo que le corresponde. En fin, nos ayuda a transitar la vida del empleado en España de una manera más sencilla. Sí, o sea, hacéis una labor predictiva. Predictiva y de acompañamiento después, que yo creo que es igual de importante y para las empresas también es más fácil porque al final la empresa como retenedor tiene una obligación ante la agencia tributaria. Claro. Poder estar bien asesorada y practicar las retenciones correctas al empleado sin luego tener que estar corrigiendo nóminas encima, cambia el modelo de presentación si eres residente o no residente, el modelo por el cual la empresa tiene que informar a Hacienda es el de no residente, sino el 190, entonces genera luego menos probabilidad de tener que rehacer y de corregir. Paula, al hilo de lo que me comentabas ahora mismo, me ha surgido una nueva pregunta. Cuando el trabajador se va, ¿automáticamente se pierde la excepción o tiene que hacer algo él o la empresa? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque depende, como dicen los gallegos, del momento en el que te vayas dentro del año. Si te vas antes de julio, tu estatus cambia, eres no residente fiscal. Entonces, es una de las cláusulas de exclusión del régimen especial. Si te vas antes de julio, no tienes que comunicar nada. Tú adquieres automáticamente la condición de no residente fiscal. Si te vas a un país de la Unión Europea, la retención del país de la Unión Europea es del 19%, puedes pedir la devolución. Si te vas a un país fuera de la Unión Europea, es del 24%, no hay obligación de presentar nada. Adiós, España, fue un placer. Si te vas después, ¿qué habíamos dicho antes? Que tú tributas por tus rentas de fuente española, pero las del trabajo son de fuente mundial. ¿Y esto qué implica? Que si te vas en septiembre, lo que ganas de septiembre a diciembre lo tienes que incluir en la declaración de España y no hay exención por 7P. Entonces, hay deducción por doble imposición, te podrías aplicar deducción por doble imposición, pero ya te obliga a incluir esos rendimientos dentro de tu declaración de España. Entonces, tienes 2 meses para comunicar tu salida de España, se presenta un 149 de salida y se informa que te vas de España y que vas a perder el régimen especial. Entonces, lo correcto es comunicar. Y luego, que esto también es interesante, tú puedes decidir voluntariamente renunciar al régimen especial. ¿Cuándo puede pasar esto? Imagínate que vienes con un buen salario, pero de repente se termina la relación laboral por lo que sea y tú durante el año siguiente encuentras otro trabajo, pero con peores condiciones. No es lo más normal del mundo, pero bueno, podría pasar. O dices, oye, yo ahora quiero otra cosa para mi vida, voy a trabajar tranquilo y voy a ganar menos, básicamente. En esos casos, claro, tributar al 24% es muy caro. Si fueses residente fiscal normal, tributarías menos con esos ingresos y esos ingresos son más bajos. Entonces, también, pero es obligatorio comunicarlo los 2 últimos meses del año para que tenga efectos el año siguiente. Entonces, no puedes levantarte un día y decir, ya no soy Beckham y este año se acabó y no lo tengo que presentar. No, tienes que avisar en avanzadilla y ese año todavía eres residente fiscal y ya luego pierdes la consideración. Ajá. Entiendo que no hay mucha gente que pase de Beckham a no Beckham en estas circunstancias, ¿verdad? No, es verdad que como nosotros ya cada vez tenemos más y más volumen, ya empiezas a ver como mucha más variedad de casuística. También como ha crecido mucho a lo largo de los años, yo creo que también el porcentaje de personas que lo piden también ha aumentado la variedad de personas, pero no, lo normal es que las personas se beneficien de ello, continúen beneficiándose los años que
que dura el régimen, y luego hay personas que se van de España o personas que se quedan y se establecen aquí, y entonces cuando se termina el régimen pasan a ser residentes fiscales normales, que suele ser un año a nivel de asesoramiento desafiante también porque, claro, cambia la tributación y les perjudica un poco. Entonces, claro, justo eso te va a preguntar, ¿cómo se hace la transición de cuando acaba ese sexto año y ya pasas a tributar de forma normal? Claro, hay una que es el porcentaje de impuestos que pagas, pero dos, que las personas que tienen un volumen de ingresos altos también llevan acompañados muchas obligaciones que antes no tenían. Pues la obligación de presentar el modelo 720 de tenencia de bienes en el extranjero. En renta, incluir todos los rendimientos de fuente mundial, todos los inmuebles que tengan fuera, cuentas bancarias, beneficios por ganancia de acciones. Y aparte, si tienen patrimonio, tienen que presentar impuestos sobre el patrimonio. Entonces, como que de repente, bajo el régimen especial, las obligaciones tributarias son muy sencillas. Tú presentas un modelo al año, incluyes los rendimientos del trabajo y las cuentas bancarias, el interés que tengas en España, que normalmente la gente cuando está bien asesorada, toda su inversión está en el extranjero y aquí no lo incluye. El primer año que son residentes fiscales, pues tienen muchas obligaciones complementarias, claro. Paula, ya para ir finalizando, no sé si tienes algún consejo que darle a nuestros lectores, a nuestros videntes sobre la ley Beckham. Para mí, el consejo, y lo doy para la ley Beckham, pero lo doy para todo el mundo, es asesorarse. Porque cuando estás asesorado puedes tomar mejores decisiones que cuando no lo estás. A nosotros muchas veces nos llega gente y les podemos asesorar de primeras, y por eso te decía que con las empresas nos gusta tanto trabajar, porque nos permite tener este asesoramiento previo. Con la gente de a pie, lo mismo, que se asesore, porque es importante a la hora de tomar buenas decisiones. Yo creo que te las he ido comentando al final. Para mí es crítico, sobre todo, tener tiempo para poder hacer la solicitud y no perderlo por descuido. Y la segunda, cada vez que vaya a haber un cambio importante en tu vida, preguntar. Porque yo veo muchos casos, sobre todo de gente que quiere prestar servicios complementarios y se quiere dar de alta de autónomos, y eso es terrible porque automáticamente lo pierden y pierden un montón de dinero, y muchos dicen, jolín, para cobrar X del asesoramiento que le he dado, era todo lo que me ahorraba en impuestos con el régimen especial, y ahora lo he perdido, ¿no? Como que el impacto financiero es súper alto. Y luego también, pues la parte de la prestación por maternidad y por paternidad, nos llegan infinitas quejas, porque como no les retienen nada, se tiene que pagar a través de la declaración de la renta el impuesto correspondiente a ese dinero. Les sale mucho dinero a pagar en esas declaraciones. Y no es que el Beckham les salga mal. Luego hacemos el cálculo e incluso con el régimen especial en la mayoría de los casos les sigue saliendo más beneficioso, pero en renta parece que nos duele cuando tenemos que pagar, cuando las cosas no las teníamos previstas, ¿no? Entonces, el asesoramiento para mí es el mejor consejo que podría darle a alguien. Pues, Paula, muchísimas gracias por ayudarnos con tu asesoramiento precisamente a desentrañar esta gran desconocida que es la ley Beckham. Muchísimas gracias por tu tiempo. Igual a vosotros, un placer. Un placer, Paula. Adiós.